¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso del mundo se queda sin aliados, sin ejército y sin tiempo? Es 1814. Napoleón Bonaparte, el estratega que puso de rodillas a Europa, está acorralado. Hace apenas unos años, su imperio parecía indestructible, pero ahora su suerte ha cambiado. Sus enemigos han aprendido de sus errores y están decididos a acabar con él de una vez por todas. Las tropas de la Sexta Coalición han cruzado el Rin. París está en la mira. Francia se desmorona desde adentro. Hambre, revueltas, traiciones. Napoleón aún tiene su genio militar, pero ¿será suficiente para detener lo inevitable? Esta es la historia del principio del fin. La última gran lucha de Napoleón antes de su caída. Pero entender cómo llegó a este punto, hay que retroceder unos meses y ver dónde comenzó su caída. La batalla que marcó el principio del fin. ¿Cómo fue que Napoleón sufrió su peor derrota en Leipzig? Octubre de 1813. Leipzig. El rugido de los cañones resuena en el campo de batalla mientras el ejército de Napoleón, que alguna vez fue invencible, se enfrenta a su mayor desafío. Durante 3 días de lucha feroz, las fuerzas de la Sexta Coalición, conformadas por Rusia, Prusia, Austria y Suecia, destrozan sus líneas. Napoleón pierde más de 80.000 hombres y se ve obligado a retirarse. Por primera vez, el emperador ha sido completamente derrotado en el campo de batalla. Pero la humillación no termina ahí. En diciembre, las tropas de la coalición cruzan el Rin y llevan la guerra hasta suelo francés. Francia, el corazón de su imperio, está en peligro. Napoleón está solo. Sus aliados lo han abandonado, su ejército está diezmado y la moral de sus hombres es la más baja de toda la guerra. Sin embargo, no sería Napoleón si no intentara lo imposible. Con un imperio al borde del colapso, su genio militar fue puesto a prueba como nunca antes. Pero, ¿podría haber revertido lo inevitable y cambiado el destino de Francia? La respuesta comenzó en enero de 1814, cuando los ejércitos enemigos atravesaron la frontera. La invasión de Francia había comenzado. Enero de 1814. Las tropas de la Sexta Coalición cruzaron la frontera francesa. Por primera vez en casi 20 años, la guerra llegaba al corazón de Francia. Napoleón, que había llevado el conflicto a cada rincón de Europa, ahora debía defender su propia casa. El ataque se dividió en 2 frentes principales. Desde el norte avanzaba Gebhard Leberecht von Blücher, el general prusiano conocido como el perro rabioso de la coalición, un veterano con una sola misión: vengar la humillación de Prusia a manos de Napoleón. Desde el este, el comandante austriaco Karl Philipp Schwarzenberg lideraba la ofensiva principal hacia París, con un ejército abrumadoramente superior en número. Napoleón solo tenía 70.000 soldados para enfrentar a casi 400.000 enemigos. Francia estaba en caos. La población sufría hambre, las ciudades temían saqueos, y la sombra de la monarquía borbónica comenzaba a alzarse de nuevo. Muchos ya veían al emperador como un hombre acabado. Pero Napoleón no pensaba rendirse sin pelear. Sabía que su única esperanza era evitar que los ejércitos enemigos se unieran en un solo frente. Si lograba aislarlos y derrotarlos por separado, aún podía inclinar la balanza a su favor. Aquí es donde comienza su última gran demostración de genio militar, la legendaria campaña de los 6 días. ¿Podría un ejército pequeño y agotado desafiar toda lógica y vencer a una fuerza 4 veces mayor? Febrero de 1814. Napoleón estaba acorralado, pero no derrotado. Con un ejército extenuado y en absoluta desventaja numérica, decidió hacer lo que mejor sabía: atacar antes de que sus enemigos pudieran reagruparse. En un despliegue de estrategia fulminante, en solo 6 días golpeó con precisión quirúrgica a los ejércitos aliados. Lo que parecía una retirada desesperada, se convirtió en una de las campañas más brillantes de su carrera. 10 de febrero, Batalla de Champaubert. Napoleón atrapó y aniquiló a un cuerpo ruso aislado. Una victoria relámpago. 11 de febrero, Batalla de Montmirail. Blücher avanzó confiado con sus prusianos, pero Napoleón lo sorprendió y lo obligó a retirarse. 12 de febrero, Batalla de Château-Thierry.
con una ofensiva feroz, empujó a los aliados fuera del campo, desordenando 14 de febrero, batalla de Bauchamps, golpe devastador a los prusianos. Blücher apenas logró escapar con vida. 4 victorias en 6 días. Un ejército de apenas 30.000 hombres había derrotado a fuerzas que lo superaban 4-1. Era una hazaña increíble. La velocidad, el ingenio y la audacia de Napoleón seguían intactos. Pero si bien cada batalla era un triunfo táctico, la realidad estratégica no cambiaba. La guerra no se ganaba solo con victorias en el campo. La coalición tenía más hombres, más recursos y un objetivo claro: tomar París. Los aliados habían aprendido la lección. En lugar de seguir enfrentando directamente a Napoleón, decidieron atacarlo donde más le dolía. La trampa se cerraba. ¿Podría el emperador evitar lo inevitable? Las victorias de Napoleón en la campaña de los 6 días fueron impresionantes, pero no cambiaron la realidad. La sexta coalición aún tenía una abrumadora superioridad numérica. Y lo peor de todo, sus enemigos habían aprendido de sus errores. Schwarzenberg y Blücher tomaron una decisión radical. No lucharían más contra Napoleón. En lugar de eso, avanzarían directamente sobre París. Napoleón, al darse cuenta de la maniobra, intentó interceptarlos, pero los aliados habían planeado su estrategia a la perfección. Dejaron pequeñas fuerzas como carnada, obligándolo a desviarse en enfrentamientos innecesarios, mientras su verdadero golpe se dirigía al corazón de Francia. Mientras Napoleón luchaba en el campo, en París se gestaba algo aún más peligroso: la traición. Muchos de sus generales ya no creían en la victoria y comenzaron a buscar su propio beneficio. Entre ellos estaba el mariscal Auguste Marmont, uno de los más cercanos al emperador. En secreto, comenzó a negociar con los aliados. El 30 de marzo de 1814, las tropas de la coalición llegaron a las puertas de París. La ciudad no estaba preparada para resistir. Marmont, junto a otros oficiales, entregó la capital sin luchar. París cayó sin que Napoleón estuviera allí para defenderla. El fin del emperador era inevitable. ¿Intentaría seguir peleando o finalmente aceptaría su destino? Cuando Napoleón recibió la noticia de la caída de París, se negó a aceptarlo. Todavía creía que podía revertir la situación. Reunió a los restos de su ejército y marchó hacia la capital con la esperanza de reorganizar la resistencia. Pero al llegar a Fontainebleau, la realidad lo golpeó con toda su crudeza. Ya no tenía un país que defender. Sus mariscales, aquellos mismos hombres que lo habían seguido en tantas victorias, se negaron a seguir luchando. No querían ver a Francia devastada por una guerra sin esperanza. Uno por uno, le dieron la espalda. El emperador estaba solo. El 6 de abril de 1814, Napoleón abdicó en favor de su hijo, Napoleón II. Pero los aliados no aceptaron. No querían dejar ningún cabo suelto. Exigieron su rendición total. Napoleón, sin opciones, cedió. Como castigo, fue enviado al exilio en la isla de Elba, una pequeña roca en el Mediterráneo, donde se le permitió conservar el título de emperador de una isla de apenas 20 kilómetros de largo. Para muchos, esta era la última página de su historia. Pero, ¿realmente había terminado la historia de Napoleón? Europa pensó que sí. Los reyes y emperadores creyeron haber derrotado para siempre al hombre que había puesto el continente de rodillas. Pero estaban equivocados, porque menos de un año después, Napoleón escaparía de Elba y regresaría a Francia para jugar su última carta. Un regreso que sacudiría a toda Europa. Pero más allá de su audaz regreso, surge una pregunta aún más grande. ¿Fue Napoleón un héroe que luchó hasta el final por su imperio o un hombre cegado por su propia ambición, incapaz de aceptar la derrota? Napoleón Bonaparte fue un genio militar, un estratega sin igual que redefinió la guerra y cambió el destino de Europa. Pero también fue un hombre cuya ambición no conocía límites, incapaz de aceptar que su era había llegado a su fin. Su abdicación en 1814 marcó el colapso de un imperio que, en su auge, había dominado casi todo el continente.
Sin embargo, su historia no terminó ahí. En menos de un año, desafiaría lo imposible una vez más, escapando de Elba y marchando de regreso a París en lo que se conocería como los 100 días. El mundo entero contuvo la respiración mientras Napoleón recuperaba su trono sin disparar una sola bala. Pero su última apuesta lo llevaría a un destino inevitable: Waterloo. Así terminó la leyenda de Napoleón, pero su impacto en la historia sigue más vivo que nunca. ¿Fue el último gran líder de la era clásica o el primero de los dictadores modernos? ¿Su ambición lo hizo grande o fue, en última instancia, su perdición? Déjanos saber si quieres saber más sobre Waterloo en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte para seguir viajando en el tiempo con nosotros.